2019ko urriaren 30ean egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Bai, honen gainean batek zerbait esateko. Ez, bueno, PP. Sí. Elkarrekin Podemos. Bai. EH Bildu. Bai. PS. Bai. EAJ. Ados. Ondo, hurrengo puntua mesedez. Bi. Basauriko hiri antolamenduko plan orokorraren hasierako onespenari aurkeztutako alegazio eta txosten sektorialak ebastea. Bueno, geratu ginenez eta uste dut batzordan bai holan adostatu zenuen, dokumento bakar bat ekartzen dugu, bai emendakinan edo alegazio eta txosten guztiak baloratuta, eta, batzorden ostean dokumento bat egin zen, proposamen onartutako eta atzera bototutako proposamen guztiarekin eta dokumentu hori mahai gainean ekartzen dugula. Así baino lehenago, decía que se decidió traer un documento con todas las aportaciones, estimaciones y desestimaciones, y es lo que traemos a votar. Digo que, para introducir el punto, pues recordar que el Ayuntamiento de Basauri ya en 28 de junio del 2018 adoptó por mayoría absoluta el acuerdo de aprobar inicialmente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Una vez aprobado el documento, de forma inicial, las diferentes administraciones susceptibles de mostrar sus consideraciones al nuevo Plan General han emitido los correspondientes informes y, por otro lado, diferentes particulares han presentado sus alegaciones. En la comisión celebrada la semana pasada, además de incluir en el texto los informes sectoriales de incorporación obligatoria, se votó sobre las alegaciones y recomendaciones que se estimaban y cuáles no. En este sentido, creemos importante destacar tres cuestiones. La primera sería que hay algunas alegaciones de particulares y asociaciones vecinales, pese que a estar de acuerdo con ellas, no se han estimado porque no son objeto de este plan. Es decir, aunque estamos a favor, la inmensa mayoría o la mayoría o todos y todas, luego, cada uno dirá lo que crea que tiene que decir, ¿no? Pero lo que no se han podido es incluir en este plan porque son distintas cuestiones que irían en planes más concretos y en distintos documentos, pero no tienen cabida en el plan general. Aún así, y en el propio informe de la Comisión y documentación anexa, mostramos nuestro compromiso de intentar materializar las que están en nuestras manos e interceder en las que sean competencia de otras instituciones. Por ejemplo, queremos que en el pleno de hoy se manifieste la voluntad del Ayuntamiento de seguir trabajando para el soterramiento o desaparición de las vías de Renfe y de Feve, o a su paso por los distintos barrios, San Fausto, Bidebieta, Careaga, Becoa, Pozocueche, Ariz, Urbi, interponiendo esta declaración al documento de memoria del Plan General en su apartado 3, objetivos y criterios del planeamiento. También se hacen algunas peticiones en materia de aparcamiento que no cabe su inclusión en el Plan General de Ordenación Urbana, pero aún así se recoge expresamente que será un tema a abordar en el Plan de Movilidad y se muestra el compromiso del Ayuntamiento a empezar a redactar el año que viene. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las alegaciones de asociaciones de vecinos, concretamente la de Careaga, en el sentido de que construyamos un ascensor en Carmelo Torre. No se estima porque no es objeto del plan, pero como ya lo hemos discutido y lo hemos hablado en otras ocasiones, el estudio del proyecto de ese ascensor ya está redactándose, y con la petición de las viviendas o los vecinos de la calle Larrazábal que se integren en la regeneración del entorno de Laminados Velasco, no se ha estimado, pero se ha acordado agrupar las viviendas de Larrazábal en un ARI, un área de rehabilitación integral, que alguna vez también lo hemos comentado en este pleno, y se ha dejado por escrito el compromiso municipal de colaborar en lograr una salida digna de ese entorno. Otras alegaciones se han estimado, como las relativas a la habilitación y señalización de senderos o la del Videgorri del antiguo tranvía de Arratia. También se ha estimado por unanimidad una alegación de EH Bildu que plantea la reducción de menos de 200, concretamente de 112 viviendas y carga urbanística correspondiente al área de Baskonia Sur, en los terrenos de Arcelor, y el traslado de esas 112 viviendas al área de Baskonia Norte, en el terreno de Sepes.
De esta forma se disminuye la densidad en la zona más cercana de Pozocoche, haciendo el espacio más amable y posibilitando una mejor transición entre el movimiento de la actual actividad de Arcelor y la disposición de la nueva zona residencial. Unido a esto, y lo enlazo con el punto siguiente, por parte de SEPES se ha presentado una alegación en la que se pide que se prevean para este ámbito las determinaciones urbanísticas que permitan el desarrollo de un sector residencial, o bien que se plantee una alternativa de ordenación con usos e intensidades que permitan la viabilidad económica y la recuperación de la inversión públicas realizadas. Todo ello en los términos y condiciones recogidos en el convenio del 2009. Está claro que aquí ha habido un acuerdo y lo que hemos intentado es, bueno, pues teniendo en cuenta estas situaciones y estas variables, pero no las iniciales que se planteaba en un principio de las 1.300 viviendas, sino hacer algo más razonable, digamos. En la comisión de esta alegación, esta alegación no se estimó, pero en las modificaciones que se acabo de comentar, es decir, las 112 viviendas inicialmente ubicadas en Baskonia Sur pasan a Baskonia Norte, o sea, a los terrenos de SEPES, unido a que a la hora de valorar la viabilidad económica del área, hay que considerar que la posibilidad de compatibilizar diferentes usos residenciales con 364 viviendas, que sería como quedaría en el documento final, uso terciario y actividad económica, podría respetar o acercarse a los planteamientos económicos del convenio. Además de esas 112 viviendas, más a SEPES se elimina el ámbito de viviendas de Larrazábal al considerar como un ARI, y de esta forma se le resta a SEPES una gran carga urbanística, y también, por otro lado, también se facilita a Larrazábal poder intervenir sin tener el condicionante de otros terceros agentes. Y respecto al convenio, como hemos venido haciendo hasta ahora, desde el Ayuntamiento también manifestamos nuestra voluntad de llegar a acuerdos con SEPES para poder desarrollar el área de la Baskonia. Y ya por último, el informe del Departamento de Vivienda, Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco se determina que se debe de mantener la clasificación y calificación actual de ámbitos ocupados por el cuartel de la Policía Nacional y la cárcel provincial. Asimismo, también se debe de mantener la clasificación como suelo no urbanizable del núcleo rural de La Pacha. Bueno, son dos cuestiones de obligado cumplimiento que nos vemos obligados a incorporar en el PGU, en el Plan General, pero no obstante también queremos que quede escrito que el Ayuntamiento en pleno manifiesta su voluntad política de recuperar los suelos actualmente ocupados por el cuartel de la Policía y la cárcel provincial, así como seguir trabajando para que en un futuro cercano, esperamos, sea posible una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en dichos ámbitos, incorporando esta declaración al documento memoria del Plan General en su apartado 3, objetivos y criterios del planeamiento. Y ya para terminar, agradecer a los partidos políticos su actitud positiva durante esta tramitación y debate de esta fase de resolución de las alegaciones e informes sectoriales. Bueno, vamos a ir dando paso a todos los grupos, que cada uno aporte lo que crea, y no sé, si vemos que es necesario más de una ronda, pues damos más de una ronda y bueno, y procedemos a votar, porque la votación va a ser una única, si os parece. Vale. Votamos y aportemos lo que creamos oportuno. Bye. Pepe. Sí. ¿Elkarrekin Podemos? Bueno, nosotros queríamos exponer nuestra posición, ¿no? Pensamos que se ha introducido en la resolución de las alegaciones las consideraciones técnicas que pueden plasmarse por estar disponibles en proyectos, y otras han quedado estudiarlas dentro de planes concretos como movilidad, accesibilidad, ruido, etcétera. Otras propuestas se han recogido como objetivos por la falta de aprobación de proyectos concretos por parte de las instituciones superiores, Gobierno vasco y Diputación. Creemos que es urgente poner en marcha el Plan General de Ordenación Urbana. Lleva 4 años de retraso, ya vamos a hacer 12 que se hizo el anterior. El aprobar las alegaciones y posteriormente el Plan General puede abrir las puertas a que muchas viviendas que llevan fuera de ordenación más de 20 años puedan entrar en ordenación.
se ponen las bases para que se pueda dar una solución a las casas de Carega Goikoa del 1 al 7 antes de que se caigan. Podrá hacerse un plan especial para la Larrazábal. Para esto hay que negociarlo con el Gobierno vasco, estas dos soluciones últimas que he hablado. Antes, y ponemos en marcha, también se pueden poner en marcha los diferentes proyectos del pueblo que están en estos momentos paralizados por el tema de estar el PGAO construyéndose, ¿no? Somos un pueblo que por su situación geográfica nos han metido muchas de las grandes infraestructuras, cuarteles, la cárcel, Mercabilbao, cuarteles de la Chaña. Sin embargo, no nos han aliviado de los grandes problemas que generan el paso de los trenes de Renfe y Euskotren. Necesitamos que el Gobierno vasco vuelva a aprobar la línea 5 del metro, ya que se aprobó por segunda vez en el 2016, con la intermodal de Serrato, junto con la eliminación de los pasos de vías de urbe y la desaparición del transbordo de Ariz. También es necesario que el Gobierno vasco haga el proyecto y la realización de la variante Surf a la vez la primera fase y la segunda, que es la nuestra, y que si esto no se hace a la vez puede llevarnos a que 60 convoys pasen por 60 convoys de mercancías nos pasen por el medio del pueblo. También será necesario negociar con SEPES y con Arcelor para poner en marcha los planes especiales. Es por la necesidad de poner en marcha el Plan General de Ordenación Urbana y viendo que el actual sistema como está en la actualidad, vamos a votar que sí a estas resoluciones de alegaciones y a los informes presentados. Creemos que es necesario y decimos que el camino para conseguir un pueblo pues es que va a tenerse que basarse en muchas negociaciones, y este ayuntamiento va a necesitar que haya un posicionamiento en todos estos planes para que el Gobierno vasco y las instituciones apoyen estas medidas. EH Bildu. Bueno, desde nuestro grupo valoramos muy positivamente que lo que supone esta resolución, este penúltimo paso que tenemos del Plan General, porque en este municipio tenemos intervenciones que son urgentes y para nosotros necesarias. Desde el minuto 1, nuestro grupo trabajó en todos los foros en los que hemos estado, en plenos, comisiones y demás, siempre hemos pedido y hemos solicitado, tanto al equipo de gobierno de la anterior legislatura, como en todos los momentos, que se trabaje con consenso, porque este plan general, un plan general es algo que trasciende al equipo de gobierno actual, porque será para 3 o 4 legislaturas. Entonces, sí nos parecía básico que se trabaje por consenso. Nosotros en la anterior legislatura, porque esto viene de la anterior legislatura, pues hemos buscado los consensos con los que han querido buscarlos y así lo hemos trabajado. En ese sentido, sí nos parece bueno que, aunque sea ya casi en el tiempo de descuento, pues que lleguemos a esos acuerdos de todos los grupos. Entrando un poco ya a detalle de lo que hemos hablado en la pasada comisión y lo que estamos ahora aprobando, pues bueno, empezar con el primer, lo he separado un poco para ordenar un poco las ideas en 3 puntos, y el primero es SEPES, la zona de SEPES y Velasco, la futura zona o única zona de expansión que tiene este municipio. Nosotros hicimos una alegación, pues eso, con la pretensión de poder eliminar un poco de vivienda, de edificabilidad en la zona de Velasco para trasladarla a SEPES, y de esa forma Pozocueche, que queda saturada porque históricamente está saturada, pues bueno, que quedase un poco más desahogada y tuviese espacios de esparcimiento o zonas de esparcimiento o dotacionales. Y esa edificabilidad pasarla a SEPES, que podíamos conseguir de esa forma que igual se pudiera desatascar un poco el tema del convenio que hay con SEPES y toda la problemática que tenemos. Agradecer el esfuerzo al equipo técnico de encajar todo ese memorándum de
de alegaciones y contraalegaciones que había, porque aprobando una significaba que estábamos denegando varias alegaciones de Velasco, de SEPES, etcétera. Entonces, agradecer ese esfuerzo y, pues bueno, y a todos los grupos que hayamos trabajado y que podamos llevar este tema adelante. Otro punto que para nosotros era irrenunciable, por lo menos no podíamos renunciar como municipio, era el tema de cárceles, cárcel y cuartel. Lo había dicho bien el señor alcalde, que el Gobierno vasco nos obliga a no tocar esos terrenos por no ser de este municipio, pero sí entendíamos que como municipio no podíamos renunciar a que en un futuro podamos depender o poder tener esos terrenos. Y metiéndolo también, agradeciendo a los servicios técnicos que hayan podido encajar en la memoria del Plan General, pues esa petición. Esa petición, al igual que quitar las pasos a nivel de Urbi y Pozocueche, o sea, Urbi y Calero, de FEBE y Euskotren. Y ya el último punto que sí sale en el Plan General, que para nosotros sí era irrenunciable, pero desde hace mucho tiempo, que era la intermodal, que la conexión con la línea 5, y bueno, pues eso sí sale. El segundo punto que veíamos era pues el tema que lo ha comentado también el señor alcalde, el tema del ARI, que intentamos, del ARI de Larrazábal. Igual había que ser un poco más atrevidos y hablar de las famosas 3 R's de rehabilitación, reforma y renovación en más áreas, no solo de Larrazábal, sino ya hablamos de Cherre o de otras áreas de Basauri que necesitan, o de la zona alta de San Fausto, que también está incluida en el Perú. O sea, eso es un esfuerzo, pero ya eso es algo que trasciende al Plan General y que, bueno, que estará encima de la mesa y que tenemos que trabajar entre todas y todos. Y ya el tercer punto, que también se ha comentado aquí, que muchas de las alegaciones eran de asociaciones y de asociaciones vecinales, sobre todo, y todas derivábamos al plan de movilidad. El plan de accesibilidad ya está encima de la mesa, se está trabajando, y el plan de movilidad es algo que salió en la comisión, que se comentó que para el 2020 pues se tenía en mente empezar a trabajar. Sí nos gustaría que esa propuesta que salió en la comisión también quede reflejada en el Pleno y que podamos disponer del plan de movilidad o empezar a trabajar en el 2020, porque había unas cosas muy interesantes y muy necesarias que en el plan general no entraban, pero que en el plan de movilidad sí podían entrar. Y ya para acabar, pues bueno, decir que todo esto, yo creo que hay temas muy de calado, muy de soterramiento, la intermodal, la línea 5, todos esos temas son supramunicipales. Ahí sí exigiremos al equipo de gobierno que haga un esfuerzo titánico de trabajar y de empezar a exigir para Basauri temas con otros organismos, con Gobierno Vasco, Diputación y demás, y ahí sí estaremos un poco pendientes que, aunque no entre en el plan general como tal, porque no se puede pintar, no se puede dibujar una estación intermodal que no existe todavía, pero sí como ayuntamiento trabajar para que esto salga adelante y que por fin Basauri, como ha pasado en Durango, como ha pasado en Zorroza y pasa en muchos sitios, también tengan un poco de vista y pues nos pongan la mirada en este municipio y se pueden hacer estas grandes obras que también son necesarias en este municipio. Pero bueno, nuestra votación va a ser sí al documento. Ondo, PSE, bai. Bai, eskerrik asko alkatea. Bueno, suscribir lo que ya el alcalde ha manifestado, que es un resumen de lo que debatimos en la comisión de la semana pasada. Y no quiero extenderme demasiado, pero sí querría decir que la comisión que tuvimos de urbanismo en la que tratamos esta cuestión fue muy intensa, tuvo también bastante debate y desde el Grupo Socialista creemos que eso siempre es enriquecedor, porque de hecho, bueno, pues fruto de ese debate llegamos a bastantes acuerdos, lo que es positivo, y detrás de la aprobación que previsiblemente, pues por lo que los votos que se están adelantando, el nuestro también va a ser un sí, va a haber, detrás de esa aprobación, hay mucho trabajo entre todos los grupos políticos y mucha voluntad de acuerdo,
que es la única manera de que este pueblo mejore y la ciudadanía viva en mejores condiciones. Unos cuantos apuntes solamente. La cuestión de la cárcel y los terrenos de los cuarteles, efectivamente coincidimos todos los grupos políticos en que es una zona de la cual nos gustaría disponer para que hubiese otro tipo de destino a esos terrenos y no los que tiene ahora mismo. Pero sí que es verdad que se queda de momento en un objetivo porque, como a nadie se le escapa, es totalmente necesario que tenga que haber una cárcel provincial en Vizcaya, porque siempre la va a haber, y mientras no haya otra, ni previsión de otra, la de Basauri de momento va a estar ahí. Entonces, en ese sentido, cualquier tipo de trabajo que se haga para intentar tener esos terrenos a disposición de lo que este ayuntamiento, este pleno quiera hacer con ellos, tendrá que venir siempre dado por una interlocución con la Administración, que en estos momentos es propietaria de ese terreno, pero evidentemente todos lo hemos dicho y estamos de acuerdo que son unos terrenos de los que querríamos disponer de otra manera diferente al uso que se está dando ahora. La cuestión de la zona de SEPES, mejor dicho, el propietario es SEPES, que es Ministerio de Fomento del Gobierno de España, pero es lo que todos conocemos como los terrenos de la Baskonia, esos 130.000 metros que tenemos allí para desarrollar y que son una muy buena oportunidad para Basauri, tal como ha dicho el alcalde, para que sea zona residencial con 364 nuevas viviendas, es lo que se ha planteado, un uso terciario y también que puedan venir empresas. Tengo que decir que el Partido Socialista quería haber tratado de otra manera la alegación que hizo SEPES, porque lo que nos pedían era que se llegase a un acuerdo y que se respetara los términos del anterior convenio, que no es eso lo que estamos ahora mismo, hemos pasado esa etapa, podríamos decir, pero sí que no supusiera un posible problema para SEPES, que hubiese una pérdida patrimonial, puesto que hay un acuerdo firmado aún vigente, que no hubiese una pérdida patrimonial nos preocupa mucho al Grupo Socialista, puesto que nos podríamos encontrar con algún tipo de demanda. Y como eso no es lo que queremos de ninguna manera, yo creo que con muy buen tino hemos llegado a un acuerdo primero en Basauri, porque primero es mejor que acordemos en Basauri para luego acudir a otras instancias superiores, pues hemos llegado a un acuerdo para por lo menos encarrilar de qué manera podría desarrollarse esa zona. Después de eso nos tendrá que llegar también la respuesta de SEPES y, por supuesto, acabar en un nuevo convenio, que eso es algo que va a haber que hacerse de todas las maneras, pero siempre hablando. Y buscando consenso, Javi, efectivamente, y aunque sea en el último momento dices, pero bueno, es que hasta el final todo nos sirve. Quiero decir, si no hemos estado de acuerdo en otros momentos y si lo podemos estar ahora, es porque ha habido cambios respecto a lo que se planteaba antes. En la enmienda que alegación que hace EH Bildu al Plan General de Ordenación Urbana, lo que recoge es que se hagan menos viviendas en la zona de Laminados Velasco, en ningún caso que haya más viviendas en la zona de SEPES, en la zona de la Baskonia. Es precisamente ese aumento de viviendas en la zona de la Baskonia la que sí que puede suponer un desatasco, y eso es en lo que, entre otras cosas, nos hemos empeñado el Grupo Socialista en las conversaciones que hemos tenido al respecto y que se han plasmado sobre todo en la pasada comisión. Dos últimas cosas. Línea 5 de metro, pues ojalá encuentre Gobierno vasco y Diputación, encuentre el encaje y el diseño, una vez se terminen todos los estudios que están previstos para esta zona, o sea, para desarrollar esa línea 5 de metro, ojalá encuentren el mejor encaje, y nosotros, por supuesto, desde el Ayuntamiento tendremos que estar unidos, y es otro objetivo que también hemos recogido, para ir ante ambas instituciones a reclamarle que efectivamente que esa deuda
histórica que se tiene con el municipio de Basauri, porque tenemos un montón de infraestructuras que estamos soportando, pues que se salde de una vez y que podamos estar, como efectivamente se ha mencionado en otros sitios, también con unas zonas más diáfanas, sin tener que tener el peligro del paso de Urbi, por ejemplo, ¿no? Y lo último, la Larrazábal, ya he dicho que no iba a hablar mucho, pero sí que me he extendido, lo siento. La idea a la que hemos llegado, el plan para la rehabilitación integral de la Larrazábal, va a requerir de mucho esfuerzo por nuestra parte para que realmente se concrete en una solución para los vecinos y vecinas que están ahora mismo en la Larrazábal, que llevan mucho tiempo esperando, de todos nosotros, todos los que estamos aquí sentados, diferentes gobiernos de tinte político hemos estado aquí, y llevan mucho tiempo esperando, y creo que ese es uno de los mayores esfuerzos que vamos a tener que hacer de cara a estos próximos años. Muchas gracias. No sé si están claras las votos. Sí, hemos dicho todos, ¿no? Bueno, menos nosotros. Sí. No, bueno, a dos. Bye. No, bueno, yo ya, por terminar, felicitar a todas y a todos los partidos, porque la verdad es que para Basauri es un hito, y como bien decía Javi y recordaba también Isabel, bueno, yo creo que todos hemos mencionado el trabajar por el consenso, o sea, ya sacar el plan general de ordenación urbana, estando todos los partidos de acuerdo, dejándonos pelos en la gatera, como se suele decir comúnmente, pero pensando que es un documento muy positivo y muy bueno para Basauri, para el Basauri en estos próximos 2-3 legislaturas, pues yo creo que es para felicitarnos eta, bueno, besterik ez, eskerrik asko guztioi, adostasunagaitik, eta, bueno, jarraituko dugu eta bultzatuko dugu dana betetzeko, eta sartu duguzan asmoak, helburuak bebai, bueno, beste erakunde batzuei, bai hemengo erakundeak eta bai Madrileko erakundei, bueno, bultzakada bat emoteko, bebai hona gauzak aurrera atera dezagun. Eskerrik asko. Hurrengo puntuan, mesedez. 3. Basauriko udaleko langileen lan baldintzak arautzen dituen hitzarmen erregulatzailearen 86. eta 87. artikuluak ofizioz berrikusteko espedientea hastea. Artikulu horiek deusezak direlata. Zehazkiago, honako hauek berrikustea dagokio. Hitzarmen erregulatzailearen baldintza dauden atalean, nahitaezko erretiroa eta erretiro aurreratua izeneko puntuetako azken paragrafoak. Eta udalbatzak 2002ko uztailaren 30ean onetsitako giza baliabideen plan estrategikoaren 3. artikulua, indemnizatutako erretiro aurreratuak izenekoa. Adierazitako guztia egingo da administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren 1-2015 legearen 106. artikuluak xedatutakoa betetzeko. Eta bestalde, berrikusiko diren puntuak kautelaz etenda geratuko dira espediente ebatzi bitartean. Hala egiteko xedatzen dueta urriaren 1-2015 lege horrek. Bai, Pepe. Nos vamos a abstener, abstención. Percatu, Elkarrekin Podemos. Vale, espera, bueno, quiero decir que voy a leer nuestra posición. En la comisión del 22 de noviembre, en la comisión de régimen interior, se trató el tema del inicio del expediente para la anulación de los artículos 86 y 87 que regulan las primas de jubilación anticipada. En dicha comisión planteamos que era la primera vez que se trataba el tema y había muchas cosas que analizar, los informes diversos y las sentencias, por lo que se quería que se cambiara de alguna manera. Lo que planteábamos era que se retrasara, ¿no? Que se retrasara un poco la decisión y para dar tiempo a lo siguiente, a que se consiguiera de esa manera que podríamos nosotros llevar el tema, porque solo era una semana, tratarlo con nuestros abogados, ya que había bastantes sentencias que ver y varios informes. Esto no se aceptó y entonces nosotros nos abstuvimos en la comisión para luego tratarlo en el pleno, ¿no? Se nos dijo en la misma comisión que este asunto, había gente de los presentes que lo conocían este tema desde abril.
a nosotros no los habían informado de nada de esto, ¿no? El tema, esto no nos parece que no tiene sentido, que si se conocía desde abril no se hubiera tratado antes ni en ninguna comisión, ni se hubiera tomado una postura ante tal asunto, ¿no? Entonces, por esta razón, fundamentalmente, sin haberlo tratado y que además que no se ha negociado el tema para haber dado una salida razonable al tema, por lo tanto nosotros nos vamos a abstener. H. Bildu. Pues nuestra postura, bueno, nos parece un tema bastante complejo y serio, y por ello tenemos ciertas dudas y alguna discrepancia de cómo se ha hecho el proceso. Bueno, primero decir que el informe que se nos presentó, pues vamos, entendemos perfectamente lo que ahí reflejaba y entendemos perfectamente la postura que se planteaba, pero sí que aparecen una serie de dudas, como digo, que vamos a intentar concretar. Y es, por ejemplo, en ese artículo hay un tema que es que en la primera conclusión del informe se cita que previa negociación con la representación del personal procede a elevar al Ayuntamiento de Basauri pleno acuerdo, etcétera. Y en el informe de recursos humanos se cita que el lunes 18 de noviembre se ha mantenido una reunión con la representación sindical, sin acuerdo. Claro, como es un tema muy delicado y muy grave, como hemos dicho antes, cuando llegamos a la Comisión de Régimen Interior, por lo menos por nuestra parte, sí esperábamos que se nos aclararan varias dudas a este respecto. Y varias dudas, como digo, no sobre el informe, sino sobre la otra parte que está en esta cuestión, que es la parte laboral, la parte de la representación de los trabajadores. Queríamos conocer en esa comisión cuáles eran las razones por las que no había habido acuerdo. ¿Para qué? Para valorar en su globalidad cuáles eran las diferentes interpretaciones que pudiera haber y hacernos una composición del lugar, porque entendemos que para poder aprobar o no aprobar este punto teníamos que tener garantía 100% de todas las interpretaciones que pudiera haber. Entonces, claro, en esa comisión se hizo unas intervenciones por parte de los representantes sindicales en los cuales se aludía a una premura de tiempo y se hablaba de que un viernes a la tarde se les había dado la información para convocar una mesa de negociación el lunes a la mañana y que era imposible, tener una certeza completa de todo esto. Y a la vez en esa comisión se aludía por parte de los sindicatos a un informe en el cual hacían una interpretación contraria. Con todo esto, y cuando hablamos de premura de tiempo, concretamente hablamos convocatoria de comisión el día 19 para celebrar esa comisión el día 22, con un pleno el día 27, pues entendíamos que había muchas dudas, como digo, no sobre el informe, que entendemos perfectamente. Por tanto, nosotros lo que propusimos es iniciar una mesa de diálogo con carácter de urgencia y, en todo caso, si fuera necesario, convocar un pleno extraordinario a la mayor brevedad, cuando se aclararan todas las dudas que había. Políticamente, por tanto, entendíamos que había que pedir no llevar este punto hoy, porque no había por parte de un tercero una petición o exigencia de que para hoy habría que tomar esta decisión. Entendemos que no se puede dilatar en el tiempo, pero también entendíamos que de forma urgente había que haber aclarado estos temas. Por tanto, y en definitiva, tenemos varias dudas que sintetizo. Parece que no ha habido una negociación verdadera previa al acuerdo en pleno, o eso transmitieron los representantes de los trabajadores. Por otra parte, había interpretaciones jurídicas diferentes por parte de algunos implicados. Creemos que ha habido excesiva premura en el tiempo. Creemos que hay una alusión a otras medidas, como se hizo en la Junta de Portavoces, en las que están tomando otros ayuntamientos, como son los planes de racionalización. No sabemos qué repercusión puede tomar en las demás administraciones locales de la comunidad autónoma. Y lo que digo, no había una imposición externa para esta fecha, con lo cual no es que discutamos la medida en sí, sino que creemos que todas estas dudas tenían que haber estado 100% aclaradas y se dijo en la comisión del viernes pasado. Entonces, no habiendo habido ningún movimiento y tampoco podemos oponernos por responsabilidad, pues tenemos que abstenernos, en nuestra opinión. PSE. Eskerrik asko, alkatea. Nuestro voto va a ser
a favor. Y nuestro voto va a ser a favor porque no lo entendemos de otra manera a la luz del informe de la Secretaría del Ayuntamiento. Quiero decir con esto, el representante de H. Bildu habla de que no hay una exhortación por parte de terceros a que lo hagamos. Tenemos un informe de la Secretaría del Ayuntamiento que nos está indicando cuál es el camino. Entonces, también me parece que no es el fondo lo que se está cuestionando exactamente en ninguna de las anteriores intervenciones, sino que es más bien las formas. Las formas muchas veces son mejorables o son cuestionables o son opinables, pero el fondo en este caso, que está aludiendo a un informe de la Secretaría General de la Secretaría del Ayuntamiento, en ese sentido es incontrovertible para los que quienes estamos aquí sentados, el ponerlo, el informe en sí, no lo podemos poner en duda. Nos llega, tenemos que actuar respecto a ello. Y actuar respecto a ello no puede esperar, entendemos, a un mes más o 2 meses más, el tiempo que sea, porque la decisión que vamos a tomar hoy tiene que ver con una suspensión cautelar. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro en todo momento. Es una suspensión cautelar de estas primas objeto de discusión y que en todo caso tendrá que haber, y eso lo conocemos todos los grupos políticos que estamos aquí sentados, tendrá que haber luego un proceso que vaya a una entidad superior a nosotros, que es la Comisión Jurídica, la COJUA, que es quien tiene que determinar con un informe preceptivo y además vinculante si esta suspensión cautelar que previsiblemente vamos a aprobar hoy y este inicio de expediente está bien hecho o no está bien hecho. Y, por supuesto, eso siempre sin perjudicar en ningún caso el derecho a la negociación que tienen la obligación, porque la negociación es un derecho y también es una obligación, pero que no tiene que ser previa, entendemos, a la decisión que vamos a tomar hoy, puesto que la legalidad no se negocia. La legalidad no se puede negociar. Por tanto, por todo lo expuesto, nuestro voto va a ser a favor. Gracias. EAJ. Bueno, ni orokorrean azalduko dut apurtzuete, hemen gagozan guztiak jakin dezagun zertaz ari garen. En el año 2002, el Ayuntamiento de Basauri aprobó otorgar indemnizaciones a los funcionarios que se jubilaban anticipadamente, ya que iban a ver notablemente reducida su pensión y se entendía que era una forma de compensar esa pérdida de poder adquisitivo. Recientemente, el Tribunal Supremo ha dictado 2 sentencias que crean jurisprudencia, en las cuales dictamina que las primas por jubilación forzosa o anticipada, en la medida que se asocian a un supuesto natural, conocido e inevitable como es la jubilación del personal funcionario, que por tanto no corresponde a una contingencia o infortunio sobrevenidos, tienen carácter retributivo y no asistencial. Y en tal caso, en la medida en que se constituyen retribuciones por conceptos no previstos en la ley, son ilegales. Tras estas 2 sentencias, los servicios jurídicos municipales y el área de intervención, que controla, por cierto, la legalidad de los gastos del ayuntamiento, han recomendado suspender de forma cautelar y temporal. Importante, cautelar y temporal. El abono de primas por jubilación anticipada o forzosa a toda la plantilla municipal. Todo esto queda a la espera de que el informe preceptivo y vinculante que emita al respecto la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, máximo órgano consultivo de las administraciones públicas vascas. Es decir, que realmente esto no es una voluntad política. Que quede claro, no es una voluntad política, sino una legalidad, es una voluntad de legalidad. Estamos hablando de 2 sentencias del Tribunal Supremo y 2 informes de asesoría jurídica e intervención. Cualquier intento de abonar cualquiera de estas indemnizaciones llevaría un sello rojo. Y si hiciéramos caso omiso a estos sellos, pues realmente incurriríamos o tendríamos riesgo de responsabilidades penales. Creo que esto lo puede entender cualquiera que lo oiga.
En el caso de los policías, además de lo anterior, según la normativa aprobada recientemente en el Real Decreto 1449/2018 del 14 de diciembre, se permite ya la jubilación anticipada a los 60 años de policías locales, cobrando prácticamente el 100% de la base reguladora. A tenor de esta nueva normativa, el Ayuntamiento de Basauri consideró que, dado que las primas se habían establecido, porque los funcionarios en general iban a ver notablemente reducida su pensión en caso de jubilación anticipada, y con la nueva normativa ya no se daba el caso, con lo cual no procedía a abonarla. Ya no se cumple el supuesto por el que se crearon. Eudel también ha emitido un informe en el mismo sentido, avalando la posición del Ayuntamiento. También cabe decir que algunos policías locales han ganado en primera instancia y el Ayuntamiento de Basauri ha apelado estas sentencias. No obstante, antes, Xavier, comentabas pues las formas, que un poquito estoy con Isabel, que las formas pueden parecer mejor, peor, regular, depende cómo se entiendan o cómo se valoren. Pero no obstante, yo creo recordar que en la Junta de Portavoces se explicó claramente que, aunque haya una suspensión cautelar, paralelamente se podría crear podría darse un procesos para que se hagan alegaciones y se trabaje en este sentido. O sea, que creo que se dijo en la Junta de Portavoces. Vale. No, yo no he votado. A dos. Bai, besterik? Vale, hurrengo puntua mesedez. Lau. 56/2019 kreditu aldaketa onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloak eskatutako kreditu transferentzia da, eta 37.752 euro eta 58 zentimoko zenbatekoa du. Bai, Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Bai. EH Bildu? Bai. PS? Bai. EAJ? Bai. Hurrengo puntua mesedez. 5. 57/2019 kreditu aldaketa onesteko proposamena. Giza baliabide eta enplegu atalek eskatutako kreditu transferentzia da, eta 58.986 euro eta 94 zentimoko zenbatekoa du. Bai, Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Bai. EH Bildu? Bai. PS? Bai. Eta EAJ? Bai. Ondo, hurrengo puntua mesedez. 6. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2019ko urriaren 15-tik azaroaren 13-ra arte egindako dekretuen barri ematea. Bai, danok ikusi dekretuak eta ez dakit honen gainean zerbait komentatzeko, ez? Bale, hurrengo puntua mesedez. 7. 2018ko kontu orokorraren barruko urteko kontu bateratuen auditoriari buruzko txostenaren kontu ematea. Bai, honen gainean zerbait komentatzeko, ondo, hurrengo puntua mesedez. 8. Elkarrekin Podemos Basauri udal taldeak aurkeztutako mozioa. Gaia, gauean harrera emateko zentroa Basaurin. Bai, proposatzaileak azaldu edo irakurri nahi badabe, eta gero emoten dugu ronda bat edo bi behar duguna. Bai, Marian. Vale. La enmienda que hemos presentado, os la voy a leer un poquito y os hago un breve resumen de por qué se pide cada punto. En octubre y noviembre nos recuerdan dos fechas importantes en el calendario de reivindicaciones sociales. Por un lado, el Día Internacional de la Pobreza, el 17 de octubre, y por otro, el Día Europeo de los Sin Techo, el 23 de noviembre. Ambas fechas nos invitan a recordar el lado más amargo de la exclusión social. Como consecuencia de la toma de conciencia sobre la situación de las personas más vulnerables, en el año 2018 el Gobierno vasco concreta la Estrategia Vasca para las Personas sin Hogar 2018-2021, a la que se suma el municipio de Basauri en el pleno de julio de 2018, tras la moción de Basauri Bai y la muerte de Manu, un vecino que pernoctaba en la iglesia de San Pedro.
Esto ha favorecido la creación a principios de 2019 de lo que se anunció a través de la prensa como un servicio diurno de atención en el que los sin techo puedan estar y realizar actividades, así como recibir atención psicopedagógica de trabajadores sociales, pero que terminó siendo un centro de acogida nocturna para personas sin hogar que se activaría durante las olas de frío. Este servicio, según información que hemos encontrado en prensa, ha quedado reducido a 6 plazas disponibles, máximo 7 días de estancia, horario de 8:30 a 9, servicio en el centro, bebida caliente, cena, cama individual, aseo y ducha. Servicio fuera del centro para quien no quiera acudir, de un kit invernal, saco de dormir, esterilla, chamarra, kit de higiene y guantes. Y servicio en marcha solo por aviso de bajas temperaturas, confirmado por Euskalmet, activado por el Ayuntamiento de Basauri, indicándoselo a Cruz Roja. Desde el Elkarrekin Podemos ponemos en evidencia que con este tipo de albergue no se responde al trasfondo de la situación que empuja o mantiene a las personas sin techo. Las personas sin hogar están con nosotras y entre nosotras durante todo el año. No podemos considerar positivo un servicio que se activa solo ante una condición climatológica. No se responde de forma integral a la situación de las personas sin hogar. Un hospedaje tan puntual y sin otros recursos complementarios no atiende la compleja realidad de estas personas. No se cuenta con un protocolo escrito y público de atención y o derivación para el uso de este servicio municipal. En este sentido, desde el Elkarrekin Podemos instamos al equipo de Gobierno para que incorpore el empadronamiento social como un medio para abrir las puertas a los derechos sociales a aquellas personas que se encuentran en situación de sin hogar. Esta herramienta de integración ya la llevan adelante con éxito otros municipios como Guecho o Bilbao. Cree y publique el protocolo de acceso del Centro de Acogida Nocturna para Personas sin Hogar, incluyendo los servicios que se ofrecen. Que se exploren, con miras a ponerlos en marcha en Basauri, métodos alternativos para procurar un techo digno a las personas sin hogar, durante el tiempo suficiente que facilite la atención integral de cualquier situación que empuje o mantenga a las personas en el sinhogarismo, siguiendo, por ejemplo, la idea revolucionaria y sencilla puesta en marcha por Housing First, primero la vivienda. Que se informe y participe del recuento de personas sin hogar que organiza el Gobierno vasco para que el municipio cuente con estadísticas reales sobre esta situación y se pueda planificar la política social municipal en consecuencia con los resultados. Hemos hablado de la Estrategia Vasca para las Personas sin Hogar 2018-2021. Dicha estrategia nos marca una serie de directrices para intervenir en casos de sinhogarismo o exclusión grave. Dentro de lo que compromete, creemos que hay varios temas que es esencial abordarlos ya, sin pérdida de tiempo, y que son el empadronamiento social, indispensable para poder abrir las puertas a la gente que vive en la calle a prestaciones sanitarias, educativas, de protección social, en definitiva, que vuelvan a integrarse en la sociedad. La oferta desde los servicios sociales para trabajar esta exclusión de forma personalizada y el tema de la vivienda, que es fundamental. También recordamos que el Decreto 185/2015 de la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales obliga a ofrecer servicios de atención diurna y de acogida nocturna. Respecto al empadronamiento social, lo entendemos como una herramienta excepcional y temporal. Respecto al protocolo de acceso al centro de acogida de olas de frío, se pide un protocolo que no se ha publicado. Hemos podido constatar que si llamas a la Cruz Roja y preguntas sobre él, te deriva a la Policía Municipal. Si llamamos a la Policía Municipal, nos derivan a la Cruz Roja. Entonces, creemos que es que no se ha activado algo, pero luego no se le ha puesto contenido, no se ha redactado un protocolo de cómo hay que actuar en estos casos. No está bien claro, no está nada claro ni cuándo se activa, ni con qué gente hay que contactar, si es un domingo, cuando se habla de ayuntamiento, quién es el responsable de que esto se active, cuál va a ser la forma de contacto. Y ya no voy a hablar de la perspectiva de género, que creo que no se ha tenido en cuenta en ningún momento, porque se va a mezclar a mujeres con hombres. Respecto al alojamiento, cuando hablamos de alojamiento, lo que decimos es que el ayuntamiento tiene que actuar ya, por lo menos que haya un piso de acogido para gente que esté en riesgo de exclusión social. Y respecto al recuento de personas sin hogar, este recuento se enmarca en el protocolo de colaboración institucional para la investigación, seguimiento y análisis de las situaciones de exclusión residencial grave en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ha sido firmado en julio del 2016 por el Gobierno vasco.
las 3 diputaciones, los ayuntamientos de las 3 capitales, así como la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL. Y su principal objetivo es establecer un marco estable de colaboración con relación a las actividades de investigación, reflexión y análisis del fenómeno de la exclusión social severa. Desconocemos la razón por la que todavía no se ha pedido desde este ayuntamiento la inclusión en este recuento. Yo creo que con eso ha quedado un poco explicado los 4 puntos que pedimos en la moción. Vale. Pepe. Sí. Elkarrekin Podemos. Vale. EH Bildu. Bueno, nosotros en principio vamos a apoyar, bueno, en final, vamos a apoyar la moción. Lo que pasa es que sí querríamos, respecto a lo que comenta, pues hombre, que es de perogrullo decir que es fundamental dar una respuesta a las necesidades básicas de una persona, y entre otras es el derecho a techo. Cuando hablamos de que se incorpore el empadronamiento social, entendemos que se pide como un paso necesario e inicial, pero entendemos que no es suficiente. Es decir, el empadronamiento social puede ser un paso necesario, pero lo puedes vaciar de, si no le pones medidas concretas, lo puedes vaciar de contenido. Por sí solo el empadronamiento social entendemos que no es una solución. Bueno, con el resto de puntos estamos de acuerdo. Con el tema de la vivienda, ya sabemos que la vivienda es competencia de Diputación Foral de Vizcaya y Gobierno Vasco en estos temas, pero sí nos gustaría saber 2 cuestiones, que es si el Ayuntamiento de Basauri como tal, con el parque de viviendas que puede tener para casos de emergencia social, si plantea para estos casos solución. Y respecto al último punto, cuando se habla del recuento de personas sin hogar, sí nos gustaría conocer si existe ese dato y qué protocolo se usa cuando se contacta con estas personas. Es decir, aparte del recuento y de conocer el dato de las personas que están en la calle sin techo y sin hogar, saber qué protocolo de ayuda se les ofrece o bueno, qué mecanismo se usa en este caso. Sin más. Boska eman duzu, bai. Pese? Sí, eskerrik asko, alkatea. Como la moción lo que comprende son 4 puntos distintos, y tenemos que decir que desde el Grupo Socialista sí que estaríamos de acuerdo en alguno de ellos, no lo podemos estar en todos porque hay servicios que se demandan aquí que no son competencia municipal. Lo que hace la moción es instar al equipo de gobierno para que haga esto, y como la persona que lleva el área que sería a la que atañe es María, creo que ella va a poder explicar mucho mejor, nuestro voto va a ser no, pero va a poder explicar mucho mejor qué motivos hay por los cuales esta moción no puede salir adelante de esta manera, y me consta además que ha habido voluntad de intentar llegar a un acuerdo para que pudiésemos entre todas y entre todos adaptarla realmente a lo que sí que se puede hacer desde la competencia municipal, y que este equipo de gobierno está en ello, y por eso, bueno, adelanto eso, nuestro voto será no, pero lo dejo en la voz de María. Ondo. AJ. Bye. Bueno, con respecto a esta moción, a mí me gustaría dejar claro, muy claro, que hemos planteado a Podemos, a Elkarrekin Podemos, la posibilidad de modificar el primer punto y de sacar el tercero para poder apoyarla, porque realmente nosotros con el resto estamos totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que como no se puede parcializar, pues o estás de acuerdo o estás en desacuerdo. Entonces, y ellos, por cierto, han declinado nuestra propuesta. En cuanto a lo que es la propuesta en sí misma, bueno, con respecto al primer punto, como acabo de decir, estamos de acuerdo con esta figura, o sea, con el hecho del empadronamiento social. Está totalmente amparada por la legalidad, porque ciertamente las personas sin techo tienen derecho a tener un empadronamiento social, pero tienen derecho a tener un empadronamiento social y otro tipo de servicios también, que lógicamente el empadronamiento social por sí solo poco sentido tiene, desde nuestro punto de vista, bastante poco sentido. El acceso a la sanidad aquí en
En Euskadi es universal y aunque no estés empadronado, puedes acceder. El acceso a la educación, aunque no estés empadronado, también puedes acceder. O sea, hay una serie de servicios básicos a los cuales cualquier persona puede acceder, que es lo que vosotros un poco planteabais en vuestra moción. No obstante, estamos trabajando duramente, además, para que todo esto pueda ser una realidad. Pero hoy por hoy es algo que, como vuelvo a reiterarme, quedaría en papel mojado. Es decir, estamos de acuerdo con implantar o con proceder al empadronamiento social para las personas sin hogar, pero a futuro. Y me explico. ¿Para qué serviría realmente, como he dicho, el empadronamiento social por sí solo, para las personas en situación de exclusión social? Antes me ha parecido, Marian, escucharte que hacías alusión a las personas en riesgo de exclusión. No, son las personas en exclusión social, en situación de exclusión social grave o moderada, pero exclusión social. Esas personas... los servicios destinados a este colectivo no están desarrollados. Y me explico. Estos servicios, o sea, el decreto de cartera determina que hay una serie de servicios, que hay como una especie de encomienda por parte del Gobierno vasco con respecto a los municipios, para que desarrollemos una serie de servicios en diferentes ámbitos. Es decir, hay algunos que son única y exclusivamente de competencia municipal, hay otros que se tienen que implantar en el área, que en este caso Basauri va con Etxebarri, y hay otros que se tienen que implantar en la comarca. Los que son relativos al tema de la exclusión social, hay que implantarlos con la comarca. La comarca que a nosotros nos compete es una comarca que va desde Etxebarri hasta Orduña, pasando por Arrancudiaga, Ugao, Arrigorriaga, Orozco, hasta Orduña. ¿Qué significa esto? Pues los servicios que realmente van destinados a las personas en situación de exclusión social y que tenemos que acometer en la medida en la que podamos lo antes posible son un centro de acogida nocturna que no tiene que ver con el dispositivo este de la ola de frío. Tenemos que acometer un centro de atención diurna también para personas en exclusión y tenemos que acometer otro servicio que se llama vivienda tutelada para personas en exclusión. Todo esto no tiene por qué hacerse en Basauri, porque no es competencia única y exclusivamente del Ayuntamiento de Basauri, sino que nuestra encomienda, la encomienda que hace el Gobierno vasco a toda esta comarca es que exista ese servicio en cualquiera de los municipios que la conforman. ¿Vale? Entonces, sí que consideramos que el empadronamiento social va acompañado de, lógicamente, un alojamiento del tipo que sea, o de una intervención o de un servicio del tipo que acabo de nombrar, pero tiene que ir de la mano. ¿Vale? Este es uno de los puntos que os hemos propuesto modificar y poner simplemente la puntualización de incorporar a futuro por delante de todo el texto que a vosotros habéis puesto, porque realmente está sujeto a la existencia real de todos estos servicios que estoy comentando. En el punto 2, creemos que se ha informado debidamente y se ha publicado el protocolo de acceso al centro de acogida nocturna durante las olas de frío y los servicios que se ofrece. Realmente no sabemos entonces si os referís a que se publique en la web o cómo. O sea, ¿qué objetivo se persigue con esta petición? ¿Que lo lea un posible usuario? A ver, las personas que son susceptibles de usar este centro, la Policía Municipal de este pueblo va a ir a buscarlas, una a una. Y Protección Civil. Cuando se produzca una ola de frío y se active el servicio, se saldrá a la calle para contactar con estas personas que estén sin techo e informarles de la existencia del centro, tal y como se informó y publicó cuando se puso en marcha el centro. Este tema se trató en la comisión pertinente en su momento, se publicó en prensa y creo que yo en aquel momento no estaba en el ayuntamiento y me di por enterada como ciudadana de Basauri, así en general, del protocolo y de lo que se iba a ofertar.
El punto número 3, al que hacéis alusión, este es otro de los puntos que os habíamos solicitado modificar. En este caso, os habíamos pedido que lo retirarais de la moción, ya que esa petición de métodos alternativos se excede de las competencias municipales. Es materia de vivienda y no es competencia nuestra. No hay que duplicar servicios. O sea, nosotros tenemos una serie de obligaciones que las he explicado antes con respecto a los colectivos que están en exclusión y eso es lo que tenemos que acometer. Y lo acometeremos con los compañeros de viaje que nos toca en este caso, que es la comarca. Y el cuarto, pues nosotros ya hacemos ese recuento de personas sin hogar y estamos totalmente dispuestos a aportarlos al Gobierno vasco. Es algo con lo que estamos totalmente de acuerdo, no va a haber ningún problema. Por tanto, como no se puede trocear la moción, pues nuestro voto es que no. Nos hubiera gustado haber votado que sí, pues porque hubiéramos podido llegar a algún tipo de acuerdo en la presentación de la moción y haberla podido transaccionar, pero bueno, como no ha sido posible, pues no ha habido voluntad, pues sin más. Nuestro voto es no. Bueno, Marian. Vale, bueno, aquí se ha hablado de que no hemos querido transaccionar. La transacción de una moción consiste en una negociación a la propuesta que se ha hecho. Nos hemos encontrado con una propuesta inamovible, como ha sido el caso, en la que la transacción consistía en dejarla en solo aprobar 2 puntos. Publicación del protocolo de acceso del centro de acogida nocturna en olas de frío, que de cajón debería de estar ya desde que se anunció la apertura del centro, que se nos está hablando de que se ha publicado en prensa. Creemos que no son los modos de publicar un protocolo. Un protocolo debería de estar en manos de la Policía Municipal, de Cruz Roja, de las asociaciones que trabajan con la gente sin hogar. Que, aparte de eso, espera que he perdido el hilo. Eso que estaba diciendo, se nos ha pedido aprobar esos 2 puntos. La publicación de ese protocolo que se nos está diciendo que está, entonces, ¿qué transacción estamos hablando? De un solo punto, porque según ustedes está ya hecho. El otro es lo de participar en un recuento de las personas sin hogar. Es que era vaciar de contenido nuestra propuesta. Era vaciarla de contenido. Se nos está comentando que solamente iba a entrar si se transaccionaba 2 puntos. Uno se nos está diciendo que ya está hecho y el recuento se nos está comentando que se están contando a la gente. O sea, no sé, es que era imposible transaccionar una cosa que se estaba vaciando el contenido. Era una propuesta común, las 4 cosas se complementaban la una con otra. Que no hay intención, vale, eso es vaciarla de contenido. Podríamos entender que se pida un plazo para conceder el empadronamiento social, pero es que a futuro es demasiado. En lo que se insiste es en hacer el esfuerzo ahora, en que en Basauri tenemos a gente viviendo en la calle, 4 hombres y 2 mujeres. Son gente de Basauri que por tener problemas se han quedado sin casa y en estos momentos, en el momento en que te quedas sin domicilio, no tienes padrón. Y si no tienes un padrón, no puedes pedir algo como es la RGI. No puedes ni siquiera acceder al banco de alimentos. Estamos negando a esta gente eso. Me parece que tampoco estamos pidiendo una cosa tan extraña. ¿A qué se está ligando todo el rato el empadronamiento social a ofrecer los servicios de centro de día y de centro de noche? Y no tiene nada que ver. A la gente que le estás negando el empadronamiento social le estás negando todo. Y encima le estamos emplazando ¿a cuánto? ¿A años? ¿A cuánto? Sigue durmiendo en la calle. ¿Durante qué? ¿2 años? ¿Cuánto vais a tardar en hacer todo esto? Por eso decimos que necesitamos una medida ya. Y lo del protocolo de la ola de frío, esto, si realmente es lo que ha salido en prensa, ¿qué hacemos? ¿Nos leemos el periódico para saber qué gente...? Bueno, aparte, lo que salió... las noticias en prensa es lo que se plantea que se va a hacer, pero eso en algún momento tiene que estar reflejado en algún escrito, en la web, en el ayuntamiento, en algún sitio donde podamos acceder a él, cualquier persona, cualquier asociación, y podamos verlo. Porque esto que estoy diciendo lo hemos podido comprobar, que salimos a la Cruz Roja y nos derivaban o sea, lo cual quiere decir que no existe. Porque si entre los 2 organismos nos están mandando el uno para un lado y el otro para otro, es que no existe. O es que no se les ha explicado bien,
o algo está fallando aquí. Eso sin que se haya activado. Aparte, que si es como está aquí, o sea, a las 9 de la mañana les decimos, aunque haya 0 grados, bueno, encantados de habernos conocido, ahí tenéis la calle y volvéis luego otra vez a la noche, ¿no? Sin más. María. Bueno, tú y yo hemos debido de vivir situaciones paralelas y en ningún momento hemos coincidido, vamos. Porque precisamente yo, mi persona, o sea, he hablado con vosotros y la transacción no iba por ahí, Marian, iba por donde yo he expuesto aquí. En principio, el primer punto tan solo te dije a futuro y me dije, no quitarla, no, perdóname, disculpa, ahora me toca a mí, ¿vale? Te dije tan solo poner a futuro por delante, a futuro. Y eso no es quitarlo, ¿eh? Eso no es quitarlo, estamos totalmente de acuerdo con desarrollarlo, pero creo que hay que dotarle de muchísimos más servicios para que alguien realmente tenga capacidad de poder salir de donde está. Perdona, no he terminado. ¿Cuánto tiempo? No te sé decir. Estamos trabajando en ello y, como he dicho y me reitero, estamos trabajando muy duramente en ello, porque creemos en ello, porque creo que nadie nos tiene que dar lecciones en cuestiones de servicios sociales. Nadie. Que quede bien claro. De todas formas, hay un protocolo en el cual participaban entidades sociales como Cáritas, pues todas estas entidades sociales que tienen realmente relación pues, con personas en serias dificultades. Y el protocolo les incluía a ellos y a Protección Social. Y esto se ha tratado en comisión, en una comisión de cuando todo esto se activó. Ahí está escrito el protocolo. Y está escrito también, se ha publicado como realmente, si es que es la Policía Municipal la que inicia, como lo he explicado antes, y es la que va a buscar a las personas, pues tirando de ahí, y Protección Civil y demás. De todas formas, que habéis preguntado y no os han contestado. Pues igual no habéis preguntado a quien teníais que preguntar. No sé, digo. Bueno, nik uste dut gauzak argi daudela. No sé, creo que están las cosas claras. No sé, Marian, si tenemos argumentación nueva. Si te parece, pasamos al punto siguiente. Bueno. Bai, venga, va eskarak eta galderak, orduan. Sí. Hace un año que se aprobó en este pleno la moción presentada por Basauri Bai sobre la limitación de ubicaciones de salones de apuestas de salones de juego y de azar. Son 43.000 vascos y vascas los que presentan un trastorno de juego patológico. En Basauri tenemos 40.760 habitantes y tenemos 6 salones de juego. A esto hay que añadir las tragaperras y máquinas de apuestas que se encuentran en bares y cafeterías. Estamos hablando de un puñado de empresas que tienen el control de todo y que ni generan empleo ni revierten en la sociedad sus beneficios. Y nuestra pregunta es, ¿qué se ha hecho al respecto? ¿Se ha organizado ya alguna campaña? Si es así, ¿cuál? ¿O cómo está esto? Tomo nota de la pregunta y os informamos. De todas maneras, también hay que decir que de esto también se informó en la Junta de Portavoces. De esto. Tienes al lado al portavoz de tu grupo. Pretendíais meter una moción en ese sentido, algo que en noviembre del 2018 se habló en este ayuntamiento, se transaccionó, creo recordar, la moción que proponíais y la postura de este ayuntamiento estaba clara. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? O por lo menos a corto plazo, ¿qué es lo que se va a hacer? Lo comentamos en la Junta de Portavoces también. Lo comentamos en la Junta de Portavoces. Lo único que comentaste... En cualquier caso, perdona, Bobby, en cualquier caso te respondemos a la pregunta. No, lo que se había hecho no se dijo, se dijo lo que teníais pensado hacer. Esto se ha preguntado que se ha hecho. Respondemos a la pregunta. Sí. Respondéis a la pregunta y ya está, pero lo que... Bai, besterik? Vale, eskerrik asko eta arratsalde on.